Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Romina Franco, soy psicóloga y coach organizacional. Y hoy día vamos a hablar en este webinar de lo que es la neurodiversidad. Y hemos denominado esta actividad, ¿cierto? Neurodiversidad en acción, incluyamos más voces. Vamos a revisar hoy día como objetivo general, vamos a revisar cómo promover la inclusión de personas neurodivergentes en entornos laborales, ¿ya? Reconociendo sus fortalezas, ¿cierto? Y todas sus necesidades. Respecto de los temas que vamos a abordar, vamos a conversar un poco como una introducción a lo que es la neurodiversidad. Vamos a hablar también de los desafíos que tiene la neurodiversidad. Vamos a conocer un poco cómo sería o debiese ser un lugar de trabajo inclusivo con foco en la neurodiversidad y algunas ideas, ¿cierto?, de cosas que uno puede implementar en los entornos laborales, ¿ya? Para poder generar la inclusión de las personas neurodivergentes. ¿Qué es la neurodiversidad? Si vamos como al nacimiento del concepto, Judy Singer, socióloga y activista, acuñó este término en 1998, ¿ya? Y lo acuñó pensando como sinónimo de lo que es la biodiversidad neurológica, ¿ya? Y si uno lo lleva como a lo global, dijo, en el fondo, de la misma manera en que la biodiversidad revela la convivencia y singularidad de distintas especies, ¿cierto? En el mundo de la biodiversidad animal y de especies, ¿cierto? Eh, Existe convivencia y singularidad, ¿cierto? De múltiples especies dentro de un ecosistema, ¿ya? Entonces, de esa manera, la neurodiversidad bajo este concepto, ¿cierto? Viene a integrar, en el fondo, que existe, ¿cierto? Una diferencia entre cada cerebro humano y que es posible convivir en ese ecosistema desde la humanidad, ¿ya? Bajo este concepto podemos afirmar que todos y todas somos personas neurodiversas, ¿ya? Pues a pesar de pertenecer a la misma especie, ¿cierto? No existen dos cerebros idénticos. ¿Ya? En ese sentido también somos únicos a nivel del cerebro también. Entonces, este concepto lo que busca es reconocer y celebrar la diversidad, ¿ya? Como algo inherente a la manera en que los cerebros funcionan. Nos muestra o nos va dejando en claro, ¿cierto?, que todos somos diferentes y nos anima un poco a alejarnos de todo lo que es lo socialmente aceptado o lo conocido como normal. De esa manera, desde ahí, ¿cierto?, nos invita a apreciar y valorar las múltiples formas en que nuestras mentes o nuestros cerebros se manifiestan, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que busca este concepto, ¿a qué se refiere? A describir las diferencias cerebrales entre las personas, ¿ya? No hay una forma correcta de funcionamiento del cerebro. Por el contrario, existe una amplia gama, ¿cierto?, de formas en que las personas perciben y responden al mundo, con distintas fortalezas y limitaciones, ¿ya? En el fondo, todos somos mundos únicos, también a nivel del cerebro, ¿ya? Eso está comprobado, ¿cierto? Y por eso surge este concepto de neurodiversidad. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cierto? Como les decía anteriormente, todos somos neurodiversos, lo que significa, ¿qué significa esto? Que cada persona tiene un patrón único de funcionamiento a nivel cerebral. Esto se va a manifestar en cómo percibimos, ¿cierto? Cómo vemos nuestra realidad, nuestro entorno, ¿cierto? Y cómo experimentamos, ¿ya? Desde la experiencia propiamente tal, el mundo desde mi propia individualidad, de mi manera individual de ver, ¿cierto? Y estar en el mundo. Cada persona de esta manera ve las cosas desde una perspectiva única, es como que todos tenemos un lente, ¿cierto? Y esto tiene que ver, obviamente, con nuestras diferencias a nivel emocional y a nivel de lo neurocognitivo, ya a nivel del pensamiento. Estas diferencias pueden afectar cómo procesamos, ¿cierto? Cómo nos llega la información y cómo la procesamos, ¿cierto? También en cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con las otras personas y cómo percibimos nuestro entorno. Entonces, si empezamos a valorar estas diversidades, ¿cierto? Nos vamos a enriquecer como seres humanos y como sociedad, ¿cierto? Porque cada persona aporta ese granito de arena, esa forma distinta de ver el mundo y eso hace que la perspectiva, ¿cierto?, crezca y aumente. Entonces, entendiendo y aceptando, ¿cierto?, que cada persona tiene su forma de ver las cosas, no existe una forma única y menos correcta, ¿cierto?, de ver el mundo. De esta manera podemos fomentar la empatía, ¿cierto?, la comprensión, el respeto.
y la pertenencia también, si lo llevamos a la organización. Cuando yo acepto, ¿cierto?, que esta neurodiversidad, yo puedo ayudar desde la empatía, ¿cierto? Yo puedo ayudar a que la gente se sienta que pertenece a esa organización. Entonces, al aceptar las diferencias, estas diferentes perspectivas, de estas formas de ver el mundo, podemos aprender a crecer como personas, ¿cierto? Y crecer como comunidad, como en el entorno, como organización, como cualquier entorno en donde estemos, ¿cierto?, inmersos. ¿A qué se refiere neurotípico y neurodivergente? Ambos conceptos, ¿cierto?, existen dentro de lo que es la neurodiversidad. Neurotípico se refiere a personas cuyo funcionamiento cerebral se ajusta a lo que se considera típico, ¿cierto? O dentro de lo que es la norma establecida por la sociedad, ¿ya? Y neurodivergente, como lo hemos mencionado, son personas cuyo funcionamiento cerebral difiere de eso típico, ¿ya? Y ahí se incluyen condiciones como el autismo, que lo vamos a ver a continuación, el TDAH, ¿cierto? La dislexia, entre otros. Esos son los más, digamos, conocidos. De acuerdo a esto y adentrándonos a lo que son las principales neurodivergencias, ¿cierto? No, de esta manera podemos apreciar las diversas características sensoriales, neurológicas, comunicativas y sociales como parte natural del desarrollo humano. Entonces, ¿cómo vamos al implementar, ¿cierto?, esta nueva mirada, ¿cierto?, de aceptar que todos procesamos y percibimos distinto? Obviamente esto nos hace ampliar la mirada, ¿cierto? Y verlo como un proceso de desarrollo natural humano. Entonces cambia también la perspectiva y la forma en que yo me relaciono con estas personas, ¿cierto? Entonces cuando nos alejamos de la perspectiva clínica, ¿cierto? De reparación, ¿cierto? De mejora, impulsamos que las interacciones sean desde estas diferencias. Pues de esa manera no se perciben como deficiencias, sino que enriquecen las relaciones, enriquecen los vínculos, ¿ya? Entonces, la visión de la neurodiversidad lo que nos aporta, ¿cierto?, es entregar ventajas al observar, ¿cierto?, y apreciar las cualidades y características de los demás, ¿cierto? Sin juzgar, sino que somos distintos, ¿cierto? De esta manera podemos interactuar y comprendernos de manera mutua, ¿ya? Mucho más enriquecedora las relaciones. Dentro de las principales neurodivergencias, como lo mencioné anteriormente, el autismo, también conocido como el trastorno del espectro autista, o simplemente espectro autista también se conoce, que es un trastorno del neurobiológico, perdón, del desarrollo, ¿ya? Este se evidencia desde el inicio de la infancia de las personas, ¿cierto? Y las maneras que se manifiesta, ¿cierto?, en el comportamiento, en la forma de percibir, va a variar de cada persona, bien individual, ¿ya? Dentro de las características principales y las más conocidas está el grado de dificultad de comunicación e interacción social, eso es como lo más visible, ¿ya? Como dificultad de conectar, de interactuar, ¿ya? Y la presencia de patrones atípicos, ¿ya? Restrictivos y o repetitivos de comportamiento y de actividad. Algunos comportamientos estereotipados, ciertas conductas que también hace, ¿cierto?, que se visualicen patrones atípicos. De esta manera dejar muy en claro que el autismo no es una enfermedad, por lo que no existe una cura, ¿cierto? Se trata de una condición, eso hay que dejarlo muy en claro, que persiste durante toda la trayectoria de la vida. Y podemos incentivar, ¿cierto?, con la entrega de recursos, ¿cierto?, para las personas para que puedan ir desarrollándose, ¿cierto? Y todas estas áreas de oportunidad que tienen de mejora, poder desarrollarlas. Se puede a través de distintas formas. La dislexia, que es la dislexia, también es un trastorno específico del aprendizaje y que está incluido dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Ya se clasifica dentro de eso. Las personas que tienen dislexia, ¿cierto?, que son diagnosticadas con dislexia, tienen dificultades generalmente en el aprendizaje, ¿ya? Y en la utilización de todo lo que son aptitudes académicas, ¿ya? Por ejemplo, dificultad con la lectura de palabras, ¿cierto?, con dominación del sentido numérico también, y capacidad para comprender el significado, ¿cierto? Lo que es la lectoescritura, también tienen alguna dificultad para comprender el significado de lo que se lee. Eso sería la dislexia. Por último, el TDAH,
o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ahí está la sigla, ¿cierto? Es un trastorno también neurológico del desarrollo que se caracteriza principalmente por un patrón recurrente de falta de atención. Se genera esta cosa como que hay cierta dispersión, me cuesta enfocarme, ¿cierto? Y o hiperactividad o impulsividad también. Y o, ya que afecta el desempeño o el desarrollo de esta persona que tiene esta condición. Esto significa que los síntomas, obviamente toda esta sintomatología, falta de concentración, hiperactividad, ¿cierto? Impulsividad, puede tener una interferencia en lo que es su vida académica, lo social y también en lo laboral. Ya también, entonces, este trastorno de déficit de atención, esta parte es parte de las principales neurodivergencias. Ahora, para entender y profundizar un poquito más, ¿cuáles son las diferencias entre el concepto neurodiversidad y neurodivergencia? ¿Sí? Si bien estos conceptos están relacionados, ¿no? Íntimamente relacionados, porque la neurodiversidad engloba términos como la neurodivergencia, vamos a aclarar un poquito para que seamos más precisos en su comprensión. La neurodiversidad como concepto global valora y reconoce la diferencia cerebral entre las personas, que fue como partimos, ¿cierto?, en la introducción. En este sentido, ¿cierto?, la neurodiversidad destaca, y ahí viene el concepto, ¿cierto?, de la importancia de la inclusión, la igualdad, el respeto, la pertenencia, todo lo que conversamos, ¿cierto?, independiente del neurotipo de cada ser humano. O sea, por el solo hecho yo de existir, ¿cierto?, de tener vida, de estar aquí presente, ¿cierto?, independiente de mi neurotipo, de mi forma de procesamiento cerebral, yo tengo que ser tratado, ser incluido, tratado con igualdad y con respeto, ¿ya? Independiente de eso. Además, también impulsa la idea, ¿cierto?, de que todas las personas, desde su neurodiversidad, desde su neurotipo, ¿cierto?, van a aportar, van a aportar en las distintas comunidades en las cuales estén insertos, ¿ya? Y que también estas diferencias neurológicas son parte integral de lo que es la variabilidad humana, o sea, es mucho más rico estas interacciones, como les decía anteriormente, ¿cierto? Y es parte de la vida, de estar en este mundo, ¿ya? Entonces podemos decir de esta manera que la neurodiversidad considera diversidad de capacidades cognitivas, ¿cierto? A nivel de pensamiento, a eso se refiere lo cognitivo, emocional y sensorial, ¿cierto? Cómo captamos los distintos estímulos que vienen del medio. Y neurodivergencia, por su lado, ¿cierto? Se refiere directamente a las personas con patrones neurológicos que se desvían de la norma, ¿cierto? Que son neurotípicos, salen de esa norma, ¿cierto? De esa norma establecida, ¿cierto? Entonces ahí aparecen las personas con condiciones como autismo, que fueron las que revisamos, TDAH, dislexia, que estas son como las principales. Entonces, esta neurodivergencia, ¿cierto?, señala que esta forma de procesamiento de información puede ser distinta al promedio o a la norma general, al común de las personas, ¿cierto? Y ahí es importante cómo destaca este concepto, ¿cierto? La relevancia de cambiar la perspectiva predominante, ¿cierto?, sobre las diferencias neurológicas, fomentando la inclusión, o sea, ir un poco más allá, ¿cierto? Y decir, mostrar que esto es parte de la humanidad, ¿cierto? Es parte de las diferencias, son válidas y son parte de nuestra naturaleza, ¿cierto? Esto nos va a llevar, ¿cierto?, a que la inclusión se instale en nuestra sociedad y en el mundo, digamos, ¿ya? Y desde ahí pensar un poco cuáles son los desafíos de la neurodiversidad, ¿cierto? Por un lado, una de las cosas más importantes es cómo uno genera conciencia e información, ¿ya? Y entrega información o se informa sobre los tipos de neurodivergencia, ¿ya? Y por otro lado, también cómo la sociedad se va adaptando, ¿cierto? Y va aceptando, ¿cierto?, esto en torno a ello. Por un lado, es como yo tomo conciencia, cómo me informo sobre los tipos de neurodivergencia y también cómo la sociedad o el entorno en el cual me acoge, digamos, se adapta a esto. Entonces, primero, lo que es la conciencia e información son fundamentales. O sea, si yo no me informo, si yo no tengo conciencia, ¿cierto?, ¿cómo voy a poder comprender y aceptar la neurodivergencia, ¿cierto? Desde el no saber, desde el desconocimiento, difícilmente yo puedo aceptar algo. Primero tengo que
indagar, profundizar, investigar, ¿cierto? Y después comprender. También y ahí entra como una variable más emocional, en donde también entra la empatía, más genuina y más profunda. Eh, Hay muchos avances en torno a esta área, pero también aún a la fecha, ¿cierto? Y nos van a faltar años todavía para que esto cambie. Existen varios estigmas, muchos estigmas sociales, ¿cierto? Asociados a esta falta de conocimiento. Entonces ahí hay un primer sesgo, un sesgo, ¿cierto?, que tiene que ver con el desconocimiento. En la medida que yo me informo, que profundizo, que conozco acerca de esto, obviamente elimino esa barrera, ¿cierto? Y por lo tanto me acerco mucho más a este concepto y a las personas que tienen esta condición. Y obviamente, si no hago ese ejercicio de informarme, de conocer, ¿cierto? De comprender, obviamente esto puede llevar a discriminación, como pasa mucho en la actualidad, ¿cierto? Y a la exclusión de las personas al desconocer uno como que es distinto a mí, yo tomo distancia, ¿cierto? Me alejo. Mientras que en la medida que conocemos, podemos abrazar esto de sus propias potencialidades, ¿ya? En segunda instancia, hay algo súper importante, la adaptación de la sociedad, cómo los entornos, las comunidades, ¿cierto?, que conforman esta sociedad se va adaptando a esta neurodiversidad, ¿ya? De esta manera las normas sociales, si uno piensa, ¿cierto?, está todo hecho para que solamente se adapten a las necesidades de las personas neurotípicas, ¿cierto? Y obviamente esto pone o excluye un poco, ¿cierto? Ahí aparece el concepto de inclusión, ¿cierto? La participación de personas neurodivergentes. Entonces, ahí el desafío, ¿cierto?, de la sociedad, ¿cierto?, es también considerar las necesidades de las personas neurodivergentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Desde el sistema educativo, partiendo por ahí. Capacitar a los educadores, cómo enseñar a los niños, ¿cierto? Niñas que, en donde tienen esta neurodiversidad, ¿cierto? Y a las personas neurodivergentes. Desde ahí debiese partir, de la formación, ¿ya? Ahora, yendo al mundo de laboral, propiamente tal, a las organizaciones, ¿cierto? Un lugar de trabajo inclusivo, con foco en lo que es la neurodiversidad, va a crear, ¿cierto?, un entorno que valora esta diversidad de pensamiento, que valora, aprecia en el fondo acoge esta forma distinta de pensar, ofrece los ajustes razonables, ¿cierto? Que ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle, y fomenta esta cultura de aceptación, ¿cierto? Entonces, como yo, como organización, atendiendo, ¿cierto? Y haciendo estos ajustes razonables, ¿cierto? Diseño de espacios físicos adaptados, ¿ya? Todas tranquilas, por ejemplo, ¿cierto?, con iluminación que sea regulable, ¿cierto? Porque como está también lo sensorial es distinto, algunos necesitan más o menos luminosidad, ¿ya? También supresión de ruido, por ejemplo, tener la opción de generar supresión de ruido, ya que también a nivel sensorial. Proporcionar flexibilidad en los horarios, ¿sí? O en los métodos de trabajo. Hay personas que son mucho más eficientes y efectivas en la mañana, otras al mediodía, otro más en la noche. Entonces, ¿cómo vamos adaptando esto, cierto? Para que cada uno saque su máximo potencial desde esa neurodiversidad, ¿sí? Adaptar también los procesos de selección, de promoción interna también, todo lo que tiene que ver con comunicación, ofreciendo mentorías, ¿cierto?, donde personas que tengan más experiencia puedan enseñar a otros, ¿cierto? Y entregando herramientas y recursos. Es un enfoque eh, con apoyando lo que es la neuroinclusión, ¿cierto? No solo beneficia a los empleados neurodivergentes, no va solamente alocado o enfocado a lo que son los empleados neurodivergentes, sino que también va a mejorar, ¿cierto?, por añadidura, la innovación y la productividad de toda la organización. Por un lado, beneficia a estas personas, ¿cierto?, que tienen estas condiciones, pero también gana la organización. Van a ser organizaciones mucho más innovadoras, ¿cierto? Y por lo tanto, eso va los resultados de la empresa, a nivel de lo que es la productividad. Entonces, si uno pudiese ver todo lo que son los ajustes razonables y nos vamos al entorno físico, por ejemplo, ¿qué adaptaciones habría que tener en los espacios de trabajo? Habilitar áreas tranquilas, ¿cierto? Y despejadas para
propiciar lo que es la concentración, ¿ya? Control de estímulos también, ofrecer protección contra el ruido para quienes lo necesiten, ¿cierto? Auriculares con supresión de ruido y gestionar también la iluminación, regulable, luz tenue o natural, ¿ya? La ergonomía y el movimiento también es una adaptación que uno pudiese tener en el entorno físico, entonces proporcionar opciones de asientos más flexibles, como escritorios de pie, ¿cierto? También que yo me pueda mover, me pueda parar, ¿cierto? O balones que me generen también estabilidad, es algo también a nivel sensorial de la kinestesia, algo que yo necesito desde la neurodivergencia muchas veces, esa estabilidad, ¿ya? Flexibilidad y adaptación, también otro concepto importante que debiese abordarse, horarios, que era lo que les conversaba anteriormente, ofrecer flexibilidad para que los empleados trabajen en los horarios en que se desempeñan mejor. Todos tenemos distintos horarios, ¿cierto? Algunos funcionamos, como yo en este caso, más en las mañanas, bien temprano, y para mí la noche ¿cierto? Es para dormir. Hay personas que se activan en la noche y ahí existe diversidad, ¿cierto? Métodos de trabajo, permitir también diferentes enfoques para completar las tareas y lograr objetivos, no solamente un único camino, sino que yo puedo llegar a través de la innovación a completar esas tareas y a lograr las metas u objetivos. También permitir esa flexibilidad, ¿ya? Y en los procesos de selección y de evaluación, adaptar estos procesos, ¿cierto? Para que sean más accesibles y justos, en donde todos puedan participar, no sea solamente para las personas neurotípicas. Ya está muy enfocado a eso. Luego lo que es comunicación y cultura, comunicación específicamente, que la comunicación sea muy clara, la comunicación que entrega la organización sea clara y transparente, ¿cierto? Especialmente cuando yo doy instrucciones, ¿ya? Y genero expectativas. Tiene que ser muy claro, preciso y conciso. Una cultura también de aceptación, ¿cierto? Que es un poco todo lo que hemos conversado, cómo promover, y ahí el rol del líder, ¿cierto? Y lo vamos a ver a continuación, es fundamental para promover esta cultura de respeto mutuo, ¿sí? Donde todas las voces, independiente de su forma de procesar la información, sea valorada, ¿sí? Y las personas se sientan obviamente seguras para ser ellos mismos, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito después del concepto de seguridad psicológica. Por último, el liderazgo, el desafío para los líderes, ¿cierto? En donde deben modelar comportamientos. El líder, como sabemos, ¿cierto? Es un modelo, es una guía, es quien inspira en la organización, por lo tanto, ellos son llamados, los principales llamados, a modelar comportamiento inclusivo a través del ejemplo, ¿cierto? Mostrar comportamientos que tiendan a lo que es la inclusión. Y hablar abiertamente, ¿cierto?, de la temática para normalizar la conversación, ¿cierto? Y aquí aparece, porque de esa manera fomentamos la seguridad. ¿Y qué es la seguridad psicológica? Es donde yo puedo, a nivel de mi equipo de trabajo, ¿cierto? Yo puedo ser yo mismo sin tener miedo a que vayan a tomar represalias las personas o que me vayan a ridiculizar o que me vayan a castigar. Cuando yo tengo eso, ¿cierto? En donde yo puedo opinar, puedo entregar mi mirada diferente de ver las cosas, ¿cierto? Ahí se habla de que existe un contexto de seguridad. Y eso obviamente va en directa relación con la confianza y con el bienestar. ¿Ya? Apoyo y recursos, aquí aparece el concepto de mentoría, ¿cierto? Ofrecer programas de mentoría y apoyo para empleados, ¿cierto? Neurodivergentes y también herramientas para proporcionar recursos y herramientas específicas para facilitar la integración y el desempeño en el trabajo. Entonces, ¿cómo yo entrego recursos o herramientas que puedan de alguna manera propiciar, ¿cierto? La integración y el desempeño de estas personas, ¿ya? Ideas, algunas ideas como interesantes, como por ejemplo tener un comité o un consejo de administración más neurodiverso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los cerebros neurodivergentes piensan de manera diferente, literalmente, ¿ya? Entonces, se ha demostrado científicamente, mediante técnicas de neuroimagen, que hay unas diferencias como en el cableado cerebral, ¿cierto? Y esto obviamente proporciona un impulso sustancial a la diversidad cognitiva. Como es un cableado distinto, las redes neuronales corren por canales diferentes, ¿cierto? Y obviamente eso genera una mejora en las habilidades del pensamiento crítico, por ejemplo, la resolución creativa de problemas.
y la gestión del riesgo. Entonces, este cableado diferente va a propiciar, ¿cierto?, que las personas tengan un pensamiento crítico mucho más desarrollado, ¿cierto? Sean mucho más creativos e innovadores al momento de tener el desafío de resolver conflictos y también en lo que es la gestión del riesgo. Son mucho más normativos en ese sentido de cumplir, ¿cierto?, las cosas. ¿Ya? Y ahí uno podría decir, qué interesante tener líderes, por ejemplo, empezar a promover el liderazgo neurodiverso, porque uno, si lo mira, ¿cierto?, con perspectiva, estas personas o estos potenciales líderes tienen fortalezas únicas para liderar, ¿sí? Porque ven el mundo de manera diferente, por lo tanto, con eso, al tener líderes, ¿cierto?, con visiones, obviamente, se va a promover la innovación, se va a promover la resolución de problemas de manera creativa, ¿cierto? Y de esa manera también lo que sucede como efecto natural también, que al tener, imagínense, el liderazgo neurodivergentes, obviamente, o se dejan de lado las barreras. En las organizaciones existe mucho esta cosa de enmascarar, de querer ser todos iguales, ¿cierto? Todos neurotípicos. Entonces hay muchas cosas que yo tengo que ocultar. Yo me enmascaro, ¿no? Con una máscara, ¿cierto? Para funcionar como un neurotípico, porque es lo aceptado, ¿cierto? En mi organización. Y eso produce un desgaste súper importante, o sea, no es menor y por lo tanto las personas al tener que estar preocupados permanentemente de eso, muchas veces dejan de aportar en la organización, estas ansias de querer encajar, ¿cierto? Entonces, teniendo esos tipos de esos líderes, ¿cierto? Que tengan esas características, vamos a fomentar la diversidad de pensamiento, ¿cierto? Vamos a promover la seguridad psicológica que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Y desafiamos todos los mitos del liderazgo, entonces, más allá de lo que es la expectativa neurotípica, tenemos patrones y de esa manera se enriquecen las organizaciones. Entonces, ya cuando tenemos directores, ¿cierto? Un director de una organización, un gerente, ¿cierto? Eh, que tiene una contribución creativa, ¿cierto? Desde esta mirada va a aportar mucho más a la organización. Entonces, incorporando personas desde la alta gerencia, podríamos generar un efecto cascada para toda la organización de desarrollo y crecimiento. Obviamente, estas personas ya tienen esas características, ¿cierto? Y obviamente y lo que se resuelva y las decisiones que se tomen van a tener una mirada distinta y mucho mayor contribución porque es parte de su vida, ¿sí? Porque su cerebro está programado de esa manera. Otra cosa importante y que esto es muy fácil de implementar, algo puntual, es la celebración del Día del Autismo, TDAH, dislexia y el resto de las neurodivergencias. Entonces existen calendarios en algunas organizaciones de la neurodiversidad. Entonces ahí se combinan, ¿cierto? Cuando uno tiene una agenda anual con distintas actividades, podría incluir esto también en las áreas de recursos humanos, ¿cierto? Incluir la celebración, ¿cierto? Además de lo religioso o lo típico del Día de la Madre, el Día del Padre, fiestas patrias, incluir también esto, ¿ya? La neurodiversidad y la inclusión. Entonces, contar con calendarios, ¿cierto? De la neurodiversidad y así todas las personas ese día celebran, ¿cierto? Con algún gesto, con alguna actividad organizada por parte de la empresa, ¿ya? Entonces, esto, como es algo masivo al interior de la organización, va a ayudar a generar más conciencia, a conocer respecto de eso. Uno podría dar charlas de qué es el autismo, y la gente se va informando. Y con esto vamos acercando, ¿cierto? El concepto, vamos derribando mitos y obviamente vamos enriqueciendo las organizaciones, ¿ya? Esto beneficia tanto al empresario, al dueño, al directorio, ¿cierto? Y también a las personas, ¿sí? Porque vamos respetando, ¿cierto?, las necesidades y los deseos de la comunidad. Y por último, que tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Formación sobre sensibilización ante la neurodiversidad, que puede ser también incluyéndolo, ¿cierto?, en esta celebración, ¿ya? Puede incluir más allá de una actividad, puede haber una formación, ¿cierto?, al interior de la organización, en donde vamos concientizando desde estos líderes, por ejemplo, o estos embajadores,
que puedan ir concientizando a las personas, ¿cierto? Contratando a través de consultores también que puedan hacerse cargo de esto, ¿cierto? A través de seminarios, charlas, talleres de trabajo, ¿cierto? Que exista formación continua, módulos e-learning, presencial, ahí uno puede echar a volar la imaginación, ¿cierto? Pero la idea es acercar el concepto y sensibilizar, que la gente tome conciencia, empatice, comprenda para que eliminemos las barreras y todos los sesgos. Con este tipo de programas de formación, obviamente vamos a promover la armonía, el bienestar en el lugar de trabajo y mejorar la comunicación entre las personas neurodiversas y neurotípicas. También vamos a comprender, yo como neurotípico voy a saber también cómo comunicarme, qué cosas son importantes, qué cosas necesita el otro. Y yo también generar esa adaptación, ¿cierto? Para poder brindarle lo que esa persona necesita para sentirse perteneciente a la organización. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se pueden desarrollar habilidades transferibles, una multiplicidad de actividades. Y ahí dejarlos con la idea, ¿cierto?, de que la neurodiversidad es un concepto que abraza la idea, y esto hay que grabarse en los juegos, ¿cierto?, de que no existe una forma correcta de pensar. De la persona, la primera mujer, ¿cierto?, esta Judy Singer, que acuñó este término en el año 1998. La neurodiversidad abraza la idea, acepta la idea, hace propia la idea de que no existe una forma correcta de pensar. No hay una única forma de pensar. Todas aportan desde su mirada, desde su vivencia, desde su forma de entender y percibir el mundo. Les dejo un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar.